Buenos días a todos. En primer lugar, quiero presentarme personalmente. Mi nombre es Manuel Bouzas Cavada, soy socio director de EasyBeam y arquitecto desde el año 1988. Además de ello, soy Project Manager profesional y Lead Grid Associate. Llevo 30 años de experiencia en diseño, gestión y dirección de obra en proyectos de edificación y planeamiento urbano. Soy usuario de BIM desde 1999 y consultor desde 2013 y profesor en programas universitarios de posgrado, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad de Sevilla, etc. La ponencia de hoy va a tratar el tema de trazabilidad y entorno común de datos. El entorno común de datos es, para los que no lo sepan, la herramienta clave en la gestión de los proyectos BIM. Vamos a ver su importancia más adelante. Para empezar, haremos una breve visión de las herramientas BIM para encajarlas en su funcionalidad y poder entender en qué medida es importante el entorno común de datos. Hablaremos a continuación de los flujos de la información en proyectos, control y seguridad de la información, estructura de los datos y acabaremos la ponencia con una serie de ejemplos prácticos. Herramientas BIM. Cuando oímos hablar de BIM, muchas veces confundimos lo que es la herramienta con la metodología. Y aquí, fundamentalmente, en esta parte del curso vamos a hablar de metodología. No obstante, conviene tener claras una serie de conceptos con relación a las herramientas. Las herramientas BIM podemos clasificarlas en función de su capacidad de generar información en tres grandes tipos. Por un lado, herramientas de creación de contenidos o authoring tools, que dicen en inglés. Las herramientas de auditoría y análisis. Y las herramientas de gestión de la información. En las herramientas de la gestión de la información podemos distinguir fundamentalmente sus capacidades de control, de colaboración y de integración de la información. Aquí presento un cuadro donde podemos ver las herramientas BIM, su clasificación en estos tres grandes grupos. Y vemos cómo herramientas de creación de contenidos son aquellas que permiten la creación de un modelo arquitectónico, un modelo y un cálculo estructural, un modelo y un cálculo de instalaciones. Y aquí podemos encajar, por ejemplo, Revit, que es la herramienta que hoy en día es más conocida. No es más que una herramienta de modelado arquitectónico. Por otro lado, también puede ser modelado estructural y modelado de instalaciones. Aparte de Revit, tenemos herramientas tan potentes como Allplan, ArchiCAD, Bentley EcoSim, etc. Tenemos también herramientas de modelado y cálculo estructural, SCIA, Tekla Structures, etc. Modelado y cálculo de instalaciones, CIPE, AX3000 y una serie de herramientas que también, no vamos a hablar de ellas, solo he puesto un ejemplito de tres de lo que pueden hacer estas funcionalidades. A continuación vemos cómo tenemos herramientas de auditoría y análisis. Estas herramientas nos permiten analizar y auditar la información que hemos creado con las herramientas de creación de contenidos. Y aquí tenemos herramientas de Project and Construction Management, Navisworks, Solibri Model Checker, Vico, herramientas
de eficiencia energética y sostenibilidad, Ecotech, Energy Plus, etc. Herramientas de gestión de activos, Alpha, ArchiFM, Bentley Facilities, etc. Y por último, tenemos las herramientas de gestión de la información, que son las que nos permiten gestionar correctamente la información que se ha generado. Y las herramientas de gestión de la información tenemos dos grandes grupos. Por un lado, las herramientas de gestión de la información correspondientes al entorno interno de datos, o lo que se conoce en inglés como Work in Progress, que son las herramientas que se utilizan por cada uno de los intervinientes en el proyecto de forma interna, es decir, en su casa. En contra de ello, tenemos el Common Data Environment, que es el entorno colaborativo de datos, del que hablaremos más adelante. En el entorno interno de datos tenemos herramientas como ProjectWise, BIM 360, BIM Server de ArchiCAD, etc. Y en el Common Data Environment tenemos herramientas ya más potentes, más colaborativas como BPoint for Projects, Aconex, Project Center, etc. Flujos de la información en proyectos. Vamos a ver la parte más importante de la metodología BIM, que es cómo fluye la información a lo largo de un proyecto y a lo largo del ciclo de vida. Para ello nos vamos a basar en las recomendaciones de de la norma británica, no es exactamente una norma, es una PAS. Una PAS es una Publicly Available Specification, lo que es lo mismo una especificación disponible públicamente. La PAS 1192.2, que es la recomendación de gestión de proyectos en entornos BIM establecida para el cumplimiento del nivel 2 británico de BIM. En esta figura vamos a ver cómo desde las fases iniciales del proyecto, CAPEX Start, vamos a empezar con las fases tempranas de licitación y adjudicación de contratos, y desde las primeras fases del proyecto, desde la concepción del proyecto, anteproyecto, proyecto básico, proyecto de ejecución, construcción, entrega, operaciones y en uso. Es decir, vamos a ir por todas estas fases hasta el OPEX Start, que es el inicio de los costos de operaciones del edificio. Vamos a ver cómo a lo largo de todas estas fases del ciclo de vida la información se recoge en el Project Information Model o el modelo de información del proyecto, y cuando se entrega pasa a ser el Asset Information Model o el modelo de información del activo. Y la documentación, los datos no gráficos y los datos gráficos se van incrementando a medida que vamos avanzando por las fases del ciclo de vida. Y todo esto se desarrolla en este rectangulito de borde verde y fondo blanco que se llama Common Data Environment. ¿Qué es un Common Data Environment? Pues vamos a ver las definiciones que nos dan los distintos documentos que tenemos a nuestra disposición. Por un lado, según la PAS 1192 antes referida, un CDE o un Common Data Environment o entorno de datos comunes es una fuente única de información para cualquier proyecto dado, que se utiliza para recopilar, gestionar y difundir todos los documentos aprobados relevantes del proyecto entre equipos multidisciplinares en un proceso gestionado. Un CDE, también añade la PAS 1192, puede usar un servidor de proyectos, un extranet, un sistema de recuperación basado en archivos u otro conjunto de herramientas adecuado. Según la ISO 19650, norma que está en desarrollo y que previsiblemente sea la que sustituya a PAS 1192 tanto en el Reino Unido como en el resto del mundo, define un Common Data Environment según la siguiente texto: fuente de información acordada para cualquier proyecto activo, para recopilar, gestionar y difundir cada contenedor de información a través de un proceso gestionado. Muy bien. Claro, y vemos esto y la pregunta que a mí me asalta es, bueno, ¿y qué es un Common Data Environment? Bueno, pues un Common Data Environment, para que nos hagamos una idea, es lo más parecido al tablero
de un juego de mesa, en donde tenemos que poner nuestras fichas y tenemos que ponerlas de acuerdo con unos criterios, con un orden, con unas instrucciones. Podremos poner fichas, podremos quitar fichas, pero siempre de acuerdo con un criterio. Este es el proceso gestionado. Y la fuente única de información para cualquier proyecto dado se está refiriendo a ese tablero, se está refiriendo a un programa informático que nos permite trabajar en modo colaborativo con todos los intervinientes del proyecto. Para que nos hagamos una idea, vamos a recoger los conceptos que hemos hablado anteriormente de los distintos tipos de programas, los de análisis de información, los de creación de contenidos y los de gestión de la información o Common Data Environment. En la creación de contenidos nosotros tenemos básicamente 3 programas, que son los de modelado de construcción, modelado de estructura y modelado de instalaciones. A mayores tenemos otro tipo de programas que también son de modelado de la información del proyecto, como por ejemplo programas como Word, Excel, Presto, Arquímedes, etcétera, programas de mediciones que generan mediciones, que generan memorias, que generan documentación del proyecto. Esas son las herramientas de creación de contenidos. Conocemos como modelo digital a las salidas de estos programas. Lo que generan estos programas de modelado, tanto de construcción, estructura e instalaciones, es lo que se conoce como modelo digital. Pero nosotros para trabajar vamos a necesitar una serie de cosas. Para trabajar, obviamente, en un proceso gestionado y colaborativo. Vamos a necesitar, por ejemplo, bibliotecas de elementos que nuestro cliente, la propiedad, al fin y al cabo, tiene clasificadas, catalogadas y las tiene definidas. Y vamos a necesitar también lo que es el Master Information Delivery Plan o la guía general de gestión del proyecto, que es el plan de ejecución del proyecto BIM, que es lo que se conoce como BEP, el EIR, que es el Employee Information Requirements, etc. Y todo esto es lo que yo denomino los activos de los procesos de la organización. Y están metidos en este rectangulito azul, que vamos a ver que esto es el Common Data Environment. Es un sitio donde están estas cosas. Bien. Nosotros esta información la vamos a tener aquí y va a ser una información que va a ser compartida, publicada y archivada, en contra de lo que va a ser la información generada por el modelo digital, que sería esta de Work in Progress. Fijaros, las bibliotecas y el Master Information Delivery Plan, que son los activos de procesos de la organización, nutren el modelo digital y el modelo digital, trabajando independientemente con las herramientas de análisis de la información, el análisis de construcción, estructural o de instalaciones, es lo que denominamos Work in Progress. Es lo que, como decíamos antes, hace cada uno en su casa. ¿De acuerdo? Bien. Llegados a este punto, los programas de creación de contenidos generan con el modelo digital una serie de información, que es una información que nosotros vamos a exigir en nuestro Master Information Delivery Plan. Vamos a exigir que sea en un formato consensuado entre todos. En este caso son los archivos denominados IFC. Y estos archivos IFC de cada una de las disciplinas, entiendo por disciplinas, construcción, estructura e instalaciones, forma lo que se denomina el modelo federado. Ojo, importante, no necesariamente es un único archivo. Por ejemplo, en arquitectura puede haber un archivo de urbanización, un archivo de edificio, podría incluso en el archivo de edificio puede haber un archivo de fachada, porque es muy compleja, o un archivo de distribución interior.
Lo importante es que trabajemos con archivos en formato de intercambio estándar. Tenemos el modelo federado. Del modelo federado vamos a hacer un análisis de la calidad del modelo total. Modelo federado, al final, lo que hacemos es refundir toda esta información en un solo modelo que visualizamos, pero que son independientes, ¿vale? ¿Esto qué significa? ¿Esto qué nos permite? Nos permite hacer análisis entre distintos elementos. Por ejemplo, entre un modelo de arquitectura y un modelo de estructura, para ver las diferencias, las colisiones que puede haber entre estos dos modelos, o un modelo de instalaciones y un modelo de arquitectura, para ver qué colisiones puede haber entre un muro y un tubo. Siempre las colisiones se harán entre archivos distintos. Por lo tanto, es importante tener claro que vamos a generar uno o más por cada disciplina y los someteremos a pruebas entre ellos. Por eso vamos a las herramientas de análisis de la calidad. Herramientas que aquí podríamos pensar en que puede ser como Navisworks de Autodesk o Solibri Model Checker de Solibri. Las herramientas de análisis de calidad son las que nos van a dar las interferencias, los problemas que podemos detectar, retroalimentan el modelo digital para perfeccionar sucesivamente los archivos del modelo federado. Y una vez que vamos trabajando en el modelo federado, también vamos sacando información. Por ejemplo, podemos sacar listados de mediciones o podemos sacar información para las memorias, etc. Cuando ya tenemos el proyecto que nos puede generar entregables a modo de planos, documentos, ya podemos generar los archivos PDF. Archivos PDF que básicamente vienen siendo conceptualmente similares a un archivo IFC. Son entregables no editables. Que luego podemos utilizarlos para incorporarlos en otros programas y que nos sirvan de base, por ejemplo, un modelo de arquitectura, para que nos sirva de base como unas instalaciones, está bien, pero pensar siempre el IFC, que es lo más parecido a un PDF. Estos grupos de archivos PDF son los que forman el documento del proyecto, que son planos, memorias, mediciones, etc. Y todo esto sigue desarrollándose, como vemos, en el rectangulito azul. En ese rectangulito azul, que es nuestro Common Data Environment, también se van a depositar los documentos relacionados con comunicaciones, con tareas, con debates de la obra. Y aquí lo más importante es que del modelo federado o de las herramientas de análisis de calidad podremos generar la información estructurada del proyecto. Lo que los ingleses utilizan es un sistema de información estructurada que se llama COBIE, Construction Operation Building Information Exchange. Es básicamente una hoja de cálculo. COBIE es una hoja de cálculo donde tabulamos todos los elementos, toda la información de los elementos modelados del proyecto, donde, por ejemplo, nos sale una máquina de aire acondicionado y nos dice esa máquina cuándo se puso, quién la puso, qué garantías tiene, todo lo que nosotros queramos tener. Y esta hoja de cálculo, que es el entregable de COBIE, es el que va a alimentar la base de datos para la gestión de activos de la propiedad. Fijaros, la información estructurada alimenta la base de datos para la gestión de activos, pero todo lo que tenemos en el Common Data Environment es lo que se conoce como PIM, Modelo de Información del Proyecto. La información del proyecto es todo lo que está aquí metido. Y cuando la obra se termina, cuando pasa de una fase de CAPEX, de capital, a una fase de operaciones, OPEX, es cuando este PIM, modelo de información del proyecto, se convierte en un AIM, modelo de información del activo. Es decir, arrastra toda esta información para la gestión del activo.
Entonces, recordamos, todo esto se verifica dentro del Common Data Environment. Es decir, ese programa donde nosotros metemos, sacamos, compartimos cosas y donde tenemos que tener una trazabilidad de quién, cuándo, cómo lo ha puesto y por qué, todo esto es lo que va a formar el modelo de información del proyecto. Por eso es tan importante el Common Data Environment. Control y seguridad de la información. Vamos a hablar inicialmente del control de la información. ¿Y cuáles son los roles más importantes en el intercambio de información del proyecto? Lo primero que tenemos son los gestores BIM, o lo que se conoce como BIM Manager. Debe haber uno por cada una de las disciplinas. Un gestor BIM de construcción, un gestor BIM de estructuras y un gestor BIM de instalaciones. Todos ellos van a reportar al coordinador del proyecto BIM, que es el que se ocupa de verificar que la información que se da es correcta, que se ocupa de analizar, se ocupa de controlar, y él va a reportar al gestor de información del proyecto BIM, al BIM Project Information Manager. Esta figura es clave. Esta es el guardia de tráfico de todo lo que sucede en ese tablero de juego de mesa que es el Common Data Environment. Este es el que debe comprobar que las denominaciones son correctas, que los flujos son los adecuados, que la información entra y sale como tiene que entrar. Y él va a reportar al director del proyecto, al Design Coordination Manager. Esto es lo relativo al control de la información, pero vamos a hablar ahora de la seguridad de la información. Porque claro, si toda esta información que nosotros estamos manejando suele ser sensible y no está controlado quién accede a ella, tenemos un problema. Por lo tanto, todo Common Data Environment debe necesariamente garantizar la seguridad de la información. Para ello, hay una normativa ISO que es la que regula los requisitos que deben tener este tipo de herramientas, que es la ISO 27001-2013 Information Security Management Systems Requirements, o lo que es lo mismo, requerimientos de seguridad de los sistemas de gestión de la información. Nosotros debemos exigir que nuestro Common Data Environment esté certificado de acuerdo con esta ISO. Estructura de los datos. Vamos a ver aquí la parte más esencial y que más desarrollo necesita de la metodología BIM, que es la gestión del dato. La correcta gestión de los atributos de los objetos es clave para el éxito del proyecto. Esto lo tenemos que grabar a fuego, porque esto es la base que nos va a permitir desarrollar el BIM Execution Plan, los Project Protocols, el Employee Information Requirements, etcétera, etcétera. Todos los documentos que van a constituir el Master Information Delivery Plan. Por lo tanto, debemos definir qué atributos se usan, cómo se estructuran, quién los introduce, cuándo se introducen y cómo se extraen. Recordemos que el atributo es la información no gráfica asignada a un elemento modelado del modelo del proyecto. Por ejemplo, en una puerta, que es un elemento, podemos introducir un atributo que sea resistencia al fuego y ese atributo tendrá un valor RF30, por ejemplo, o EI30. Por lo tanto, es ahí donde nosotros vamos a definir qué información incorporamos, cuándo la incorporamos, quién lo hace y cuándo lo hace. En este ejemplo vamos a ver cómo tenemos un modelo y vemos a la izquierda la estructura de datos del modelo. Es una estructura conforme a los criterios IFC. Esto es importante, tenemos que modelar siempre con este tipo de estructuras para que podamos federar los modelos y poder analizarlos correctamente. Parcela, edificio, planta, elemento, espacio. ¿De acuerdo? Y si nos fijamos en esta ventana de abajo, podemos tener lo que son los
subconjuntos de atributos o psets, donde hemos creado un pset con un nombre acme espacios y hemos creado un atributo que es un hipervínculo que nos puede llevar, por ejemplo, a una garantía del elemento que nosotros hemos asignado a este atributo. Ejemplos prácticos. Vamos a ver ahora un ejemplo práctico de cómo es un Common Data Environment, cómo entramos y cómo funciona muy brevemente. Para entrar en Common Data Environment como Viewpoint for Projects, que es en el que vamos a entrar, necesitamos solamente un navegador, conexión a Internet y un ordenador, obviamente. Vamos a una dirección previamente grabada en donde entramos en el programa, nos piden nuestro usuario y contraseña, entramos en él y vamos a ver cómo tenemos una pantalla de trabajo y una pantalla de navegador. En este caso concreto tenemos Viewpoint for Projects Spain, que es la empresa, nuestros portfolios de proyectos y, en este caso concreto, un proyecto que será Tester. Desplegamos y vemos cómo la información está estructurada con carpetas como si fuera un Internet Explorer. Si nos vamos al Master Information Delivery Planner, que es donde tenemos nuestra estructura de gestión del proyecto BIM, vamos a ver cómo tenemos una serie de pestañas que son las pestañas de disciplinas, que serían las que nos alberguen los documentos, los archivos IFC que nosotros federaremos. En este caso vamos a ver cómo tenemos 3 archivos IFC del modelo de estado actual, demolición y propuesta. Lo mismo podemos tener en cualquiera de las otras disciplinas. Aquí vamos a ver cómo podemos configurar los protocolos de proyecto, las últimas versiones, vistas salvadas, colaboración COBI, Information Planner y Project Guidance. Si yo voy a Project Guidance, tengo el Employer's Information Requirements, BIM Execution Plan, Project Protocols y Key Documents si los hubiera. ¿Esto qué significa? Pues que yo estoy accediendo aquí a nivel de administrador, pero cualquier usuario cuando entre va a tener aquí todos los documentos principales de gestión del proyecto BIM. Cuando me voy aquí a últimos modelos, veo que tengo todos los archivos IFC que forman parte de esta disciplina y puedo, por ejemplo, en este caso, puedo verlos. Voy a ver un archivo que es el de una intervención en un edificio existente. Como veis, yo no necesito un programa de modelado, ni siquiera un visor. Con el Common Data Environment voy a entrar perfectamente en el modelo. Puedo seccionar por cualquier sitio, abrir o cerrar el edificio. Vamos a ver después cómo se podría el edificio también federar. Y en este caso lo que quiero enseñaros es cómo cuando nos vamos a COBIE, que es el formato de información estructurada, vamos a ver cómo yo en las plantas puedo ir a un espacio y tener las características de este espacio, donde sé que es un laboratorio tecnológico, que está creado, que tiene pues unas características determinadas. Y estos son los atributos. Puedo vincular un documento, lo he creado antes, un documento para vincular este archivo, perfectamente sin problema ninguno. O puedo, por ejemplo, ver una comparativa entre la revisión B y la revisión C, por ejemplo, de este documento. Voy a ver cómo en pantalla me van a aparecer las diferencias que hay entre los dos modelos. Los elementos que he creado, los elementos que he quitado o los elementos que he modificado. En este caso, si os fijáis, son 3 colores. Puedo preguntar por los elementos modificados y me va a permitir visualizar los elementos modificados entre la versión B y la versión C. Y voy a preguntar, me va a decir que es una sala multifunción con unas determinadas características. Y otra cosa que es importante que podemos ver es que yo puedo federar los modelos. En este caso voy a federar el modelo de estado actual
el de demolición y el de la propuesta. Doy a federar los modelos y aquí vamos a ver cómo ya nos aparece el edificio. Vamos a ver cómo este edificio está formado. Voy a desactivar todo. Y vamos a ver cómo está formado por el edificio existente, por las partes que demuelo. Fijaros, voy a demoler cubierta y unos petos. Desactivo la parte que demuelo y activo la intervención. Y como vemos aquí hay unos cubitos que estos son los espacios. Los espacios es un elemento fundamental en el modelado y aquí lo tenemos.